Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación y esta colaboración, ¿no? Escolar y municipal, creo que es importante. Es importante, además, de alguna manera es lo que voy a contar hoy, ¿no? Tiene bastante que ver, ¿no? Mucho que ver con esto, ¿no? Yo, como hace un momento, hablo un poquito desde la Universidad de Vic. Fue una investigación que hicimos durante algunos años, que luego salió el libro que ahí podéis ver de magrebíes en las aulas, el modelo de Vic. Y este es un poco el motivo. Lo que ocurre es que esta investigación, aunque sea actual, yo creo que se ha enriquecido, ¿no?, con otros datos, ¿no?, que yo iré comentando, y también con algún preámbulo que me parece necesario, ¿no? Por tanto, yo en la charla, en una hora máxima, y luego podemos comentar cualquier cuestión, ¿no?, que os suscite, ¿no? Yo voy a dividirla en 5 partes, ¿no? En primer lugar, es la idea de la inmigración, ¿no? Digo, de la diversidad, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Un poco el sujeto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué población escolar? En segundo lugar, la idea de la integración. La integración entendida, ¿qué se entiende por integración? ¿Qué quiere decir integrar, ¿no? ¿Integrar para qué? Distintas respuestas, naturalmente, a la integración. En tercer lugar, explicaré ya más claramente el modelo de Vic, ¿no? Esto que hablamos del modelo de Vic. Y a partir del modelo de Vic voy a plantear algunas ideas, algunas políticas, algunas estrategias pedagógicas, ¿no?, que salieron en el modelo de Vic y que obviamente tienen mucho que ver con la relación escuela-familia, con la atención a la diversidad, con distintos criterios pedagógicos. Y en último lugar, voy a situar lo que ha sido, lo que es la nueva política, ¿no?, del Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña respecto a lo que le llaman el programa que entiende de la inmigración, que se llama el programa LIC, que quiere decir Lengua y Cohesión Social, y ahí hablaré de las aulas de acogida y de los planes de entorno, que serían los dos instrumentos de esa política, ¿no? Eso un poquito sería el esquema, ¿no?, para que el modelo de Vic, ¿no?, se entienda, ¿no?, dentro de ese contexto. Digo esto porque yo creo que el primer dato, ¿no?, y ya empiezo con intervención, yo creo que la característica es no la cantidad de inmigración que hay, ¿no?, hoy conjunto, ¿no?, del Estado español. Eh, la cifra que se da a principio de curso, que se daba, era de un 7,5% de alumnado inmigrante conjunto, ¿no?, del Estado, ¿no? 7,5. Lo que pasa es que las cifras siempre son engañosas, porque vosotros sabéis muy bien que hay la llamada matrícula viva, ¿no?, y esto se contabilizó, ¿no?, en los meses de marzo, mayo, ¿no?, y los inmigrantes van llegando, y afortunadamente, ¿no?, se los reciben las escuelas, ¿no? Por tanto, eso podemos estar ya en el 8, 8,2, igual tranquilamente, ¿no? Nos movemos en una franja que va desde comunidades autónomas, desde un mínimo de un 2,5%, quizá Cantabria será las que menos, vosotros quizás estéis en un 5%, la franja baja, ¿no?, hasta llegar a un 12%, ¿no?, Cataluña, Baleares. Lo que ocurre es que ahí tampoco está contabilizado, a veces se confunde, cuando se habla de la estadística hay un problema, se confunde inmigración, ¿no?, con extranjeros, ¿no? Y claro, no es lo mismo, evidentemente, ¿no?, hablar de la inmigración extracomunitaria que hablar de extranjeros, ¿no?, pues que están en la Costa del Sol, que están en Canarias o en las Islas Baleares, ¿no? En todo caso, me referiré básicamente a esa inmigración extracomunitaria, ¿no?, fuera de la Unión Europea, ¿no?, en general, cuando hable, ¿no? Lo más singular, no obstante, no es la cantidad, sino el efecto multiplicador que se ha dado en los últimos cursos, ¿no? Es decir, si hace 5 años en una comunidad había un 3%, hoy puede haber un 9% o un 12%, el caso de Cataluña, ¿no? En 6 años no se va duplicando, ¿no? Es decir, ese efecto multiplicador, ¿no?, que además con una distribución muy irregular también en ciertas zonas, comarcas, pueblos, barrios de la gran ciudad, etcétera, ¿no? Hay lugares pues que prácticamente no existe inmigración y por tanto población inmigrante escolarizada, y otros lugares que puede alcanzar hasta un 30%, ¿no? Es decir, que esa es otra característica muy importante, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que hay unos movimientos importantes, es decir, que en zonas que no eran receptoras de inmigración,
por razones socioeconómicas, ¿no? Etcétera, pues se convierten al cabo de 2 o 3 años. Es decir, que hay una gran movilidad, ¿no? En fin, yo no sé aquí en Euskadi, pero en Cataluña hay unos movimientos migratorios en los últimos 10 años de la propia inmigración, ¿no? Que se va desplazando, ¿no? Es otra característica, ¿no? La pregunta es, ¿y en el futuro qué? La inmigración va a crecer. Ahí hay dos dinámicas. Hay la dinámica política y la dinámica económica, ¿no? Si nosotros hiciéramos caso, ¿no?, de lo que nos dice la dinámica política, diríamos que la inmigración se va a frenar, ¿no? Hoy mismo, evidentemente, ¿no? Estos días se está hablando, justamente en el Consejo de Europa y otros organismos, de que hay que frenar la inmigración, ¿no? Hay que regular, ¿no? No pueden entrar, incluso al gobierno Zapatero se le ha criticado, ¿no?, por ser demasiado condescendiente, ¿no?, con las regularizaciones de inmigrantes, ¿no? Esto sale en titulares, ¿no?, cada 2 por 3, ¿no? Hay países de la Unión Europea con políticas mucho más duras, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista político, y eso tanto a derecha como a izquierda, es políticas de control. Esta es la respuesta política. Pero claro, hay la respuesta económica. Y la economía, al final, manda más que la política. ¿Qué nos dice la economía? Cualquier estudio, cualquier banco, cualquier organismo económico dice lo siguiente, de que se precisa mano de obra inmigrante. Si no llegaran inmigrantes, ¿no?, habría un efecto de población activa, por tanto la economía no funcionaría y lo que es más grave, las pensiones no podrían pagarse. En una población que se está envejeciendo, sabéis muy bien los tramos, ¿no?, evidentemente dentro de 5, 10 o 20 años no habría, la seguridad social estaría vacía, ¿no?, para pagar, etc. Por tanto, evidentemente, y en esos momentos los datos, y son datos que también lo reconocen organismos, ¿no?, que no son sospechosos de ser demasiado progresistas, reconocen que en esos momentos la inmigración deja más dinero en cotización de seguridad social que no dinero recibe en prestaciones sociales, ¿no? Cosa que esto rompe un poco el estereotipo y el tópico este de que los inmigrantes que llegan, ¿no?, que tal, que son unos privilegiados porque reciben becas y de comedor para los libros, atenciones familiares, etcétera, etcétera. Es decir, en ese momento están dejando más dinero que no dinero reciben. Por tanto, la dinámica económica es de que se precisa mano de obra. También los estudios nos dicen lo siguiente, de que los puestos de trabajo que cubren en general la inmigración son otros mercados distintos a lo que cubre la llamada población autóctona. Digo autóctona entre comillas, inmigrantes, porque esto también la terminología a veces es cautiva y es un poco engañosa, ¿no? ¿Quién es inmigrante? ¿Hasta cuándo? ¿Quién es autóctono? ¿Qué quiere decir esto de autóctono? Pero en fin, para entendernos, ¿no? Podemos discutir también sobre eso si queréis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, claro, la cuestión es un problema de mercado, ¿no? Claro, allí digamos, claro, los inmigrantes llegarán porque por razones de mercado. La otra cuestión es decir, bueno, son ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Es decir, no solo por razones de ser trabajadores, ¿no?, y ser productivos, ¿no?, sino también tienen el derecho, ¿no?, o no, a ir a cualquier país, ¿no? Ese es el debate, ¿no? El mercado, derechos de ciudadanía, ¿no? Bien. Mirando. Otro elemento es la tipología, ¿no? Nosotros hablamos de nuestra diversidad de los alumnos, atención a la diversidad, y es curioso porque cuando hablamos de inmigración, de alumnado inmigrante, parece que sea uniforme, homogéneo, ¿no? Hablamos de los inmigrantes, ¿no? Yo creo que el colectivo, digamos, inmigrante es extraordinariamente diverso, ¿no? Diverso no solo ya por su origen, su cultura, sus tradiciones, ¿no?, sino ya hablamos de alumnos, por ejemplo, ustedes lo saben muy bien y por eso las respuestas ante un colectivo que es muy heterogéneo no pueden ser respuestas uniformes. Por ejemplo, la edad y el momento de incorporarse al sistema educativo. No es lo mismo, evidentemente, entrar en P3 a los 3 años, ¿no?, que entrar a media primaria o incluso en el primer ciclo de la ESO. No tiene nada que ver, ¿no? O entrar al principio de curso, o entrar en mitad de curso, o casi final de curso. Segundo elemento diferenciador muy importante, ¿no?, el tipo y el nivel de escolarización previa. Bien, sabemos que hay alumnos, ¿no?, y padres de esos alumnos que son analfabetos
y que ellos no han pisado una escuela, es igual, podemos hablar del Magreb, de zonas rurales, ¿no? O podemos hablar de entornos latinos, ¿no? Y sabemos también que hay alumnos que vienen, por ejemplo, de Rumanía, que es un colectivo emergente de países del este, que están llegando bastantes, ¿no? Que de un entorno con una escuela, un sistema educativo muy potente, muy escolarizados, digamos, ¿no? Por tanto, ahí tendríamos diferencias muy importantes, ¿no? Dentro de los magrebíes, por ejemplo, se han hecho algunos estudios en poblaciones no concretas, yo no, a nivel general de España no conozco, ¿no? Pues han hecho estudios donde dentro de los magrebíes hay familias, ¿no? Personas mayores que vienen con estudios universitarios y personas analfabetas, hay de todo, ¿eh? La gama más diversa dentro de los magrebíes, para hablar un poco de magrebíes, ¿no? Hoy, por ejemplo, no tiene nada que ver, por ejemplo, incluso pues, los magrebíes, los chinos, los romanos o los latinos, ¿no? Diferencias internas y entre ellos, ¿no? Por ejemplo, magrebíes, los chinos, por ejemplo, tienen una comunidad, vosotros sabéis, ¿no? Desde un punto de vista antropológico, ¿no? Una sociedad con unos lazos no comunitarios muy estrechos, el problema de socialización y adaptación es muy fuerte, están muy arraigados, tienen unas redes de apoyo familiar muy fuertes, por tanto se adaptan mucho a dinámicas disciplinarias, ¿no? Los rumanos, por ejemplo, tienen un nivel de escolarización muy importante. Eso es posiblemente dentro de 10, 15, 20 años veremos que en las universidades hay colectivos de estos que no entran y los rumanos posiblemente serán de los colectivos que entran a la universidad, cosa que no ocurrirá con los latinos o los magrebíes en menor proporción, ¿no? Y esto, digamos, esto tenemos experiencia y estudios en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Europeos, ¿no? Que han habido ya recepción y que hay una cierta movilidad, ¿no? Por tanto, yo creo que todo esto tiene repercusiones de muy distinto tipo, ¿no? En la cuestión lingüística, por supuesto, la cuestión de lengua, que yo no voy a hablar, no es mi tema, y además vosotros sabéis que el sistema lingüístico catalán no tiene que ver con el euskera, ¿no? Por razones, en fin, conocidas, ¿no? No voy a entrar en ello, ¿no? Pero es bien de que la cuestión lingüística es una cuestión importante, pero es tan o más importante la cuestión de socialización, ¿no? De adaptación también a unas pautas, ¿no? A unas normas, a unos rituales escolares determinados, que hay quien se adapte mejor o peor. Piensen que también es muy importante en esta tipología diversa las expectativas que tiene cada familia, las expectativas familiares y sociales, ¿no? Es decir, no solo el nivel de estudios de la madre, siempre pensar que el nivel de estudios de la madre, más que del padre, hoy por hoy en cualquier informe, y eso en el PISA, cualquier informe europeo, esto lo señala cada vez de una manera más, digamos, contundente, es uno de los factores más importantes que influye en el éxito o el fracaso escolar, el nivel de estudios de la madre. Por razones que sabéis muy bien que la madre está más tiempo, dedica más tiempo, etcétera, ¿no? Es fundamental, ¿no? Pues bien, ¿cuál es el nivel de estudios? Pero no es solo el nivel de estudios, sino el nivel de expectativas. Pues sabéis que las expectativas, a veces la cuestión del género, ¿no? El chico sí, pero la chica no, no hace falta que estudie, ¿no? En fin, ahí hay costumbres, ¿no? Antropológicas distintas en distintas culturas y etnias, ¿no? Por tanto, la expectativa, digamos, ¿no? Eso es fundamental, la expectativa, ¿no? Otro elemento es el grado de inclusión o exclusión social en relación a su situación socioeconómica o en relación a los vínculos que establece con la comunidad receptora, de acogida, ¿no? Es decir, qué vínculos establece o no establece ningún vínculo, ¿no? Vive un poco separada, aislada, ¿no? En un gueto, ¿no? Real o artificial, ¿no? Que sea, ¿eh? Otra idea es, por ejemplo, la población si es estable o no es estable. Por ejemplo, en muchos institutos, alguien ahora citaba el Tarradell, Elías Tarradell, alguien que comentaba en un instituto de Barcelona, donde hay más inmigración, ¿no? Por ejemplo, en esos lugares donde se concentra mucha inmigración, no solo hay mucha incorporación tardía de alumnado a lo largo del curso, sino que hay muchos alumnos que a lo largo del curso dejan también el centro, instituto o escuela, porque hay mucha movilidad económica, lo que decía antes, ¿no? Y por tanto, ese es un colectivo, digamos, más problemático, ese colectivo más nómada, ¿no? Que se mueve, que no se asienta, ¿no? Que no acaba, digamos, de adaptarse, ¿no? Esto yo creo que es otra característica, ¿no? Y otra es el grado de identificación con la cultura de origen y con la cultura de adopción, ¿eh?
Y ahí, por ejemplo, ocurre a veces que es esta doble pertenencia, cultura de origen, cultura de adopción, o la no pertenencia a ninguna cultura. Es decir, que dicen, yo no me siento vasco, ni catalán, ni español, o lo que sea, o francés, pero cuando voy ahí de vacaciones en verano, ¿no? Ya no me consideran magrebí, me consideran extranjero, ¿no? Por tanto, extranjero en mi tierra de origen, extranjero en mi tierra de adopción, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha literatura, en fin, podemos discutir de esto, hay muchos testimonios, incluso orales y escritos, que cuentan, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? Es decir, yo no soy, el sentido de pertenencia, no pertenezco a ningún sitio, ¿no? Y ahí yo, para terminar, digamos, esa primera parte, quería mencionar un tema que es muy interesante en estos momentos, que se está hablando, ¿no? Mucho, empieza a haber investigación, que es el llamado tema, también entre comillas, de las segundas generaciones. Digo entre comillas porque, en fin, no sé si el término es muy apropiado, pero yo utilizo el que sale, ¿no? Así, bien. Fijaros bien que la primera generación, en general, lo que hace es que llega, ¿no? Y lo que hace es, dice, bueno, pues ya si se asienta, no si se asienta, pues tiene un trabajo precario, más estable, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera ya acepta la situación. Porque sobre todo su punto de referencia, de comparación, es la situación anterior. Cómo vivía antes y cómo vivía ahora. No es tampoco que ahora es cierto que hay una idealización de Europa, ¿no? Eso lo sabéis muy bien, ¿no? La idea del paraíso europeo, mucha gente también cuenta que Europa no es un paraíso, ¿no? Y las situaciones son muy duras, más duras de lo previstas, ¿no? Pero evidentemente en general siempre se ve que hay más expectativas, pues en general que no en sus países de origen, ¿no? Por tanto, digamos, la primera generación, digamos que incluso la expectativa no es tan mayor, hay un mayor grado de conformismo, si queráis, ¿no? Las expectativas son menores, ¿no? Pero el problema está en las segundas generaciones. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, ¿no? Por las segundas generaciones estamos hablando ya de chicos y chicas que se han escolarizado, sistema de educación ya nacional en cada lugar, y que entonces además se les dice, porque es igual, sea en Francia, aquí donde sea, ¿no? Que ya son ciudadanos de este país, ¿no? Que se van a integrar, que tienen un futuro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre, por ejemplo, yo creo que la expresión metafórica más que tenemos más en la mente es lo que ocurrió hace poco más de un año en París, en las banlieues, digamos, de París, ¿no? Que todo eso, fijaros bien, fueron los hijos, las segundas generaciones, ¿no? ¿Qué ocurría con esa gente? Y el problema no era un problema, digamos, de tipo étnico, el velo, todo eso, no nada que ver. No, no. Era gente que se había escolarizado, eran jóvenes, escolarizados en el sistema francés, ¿no? Y de alguna forma veían que ellos continuaban viviendo en un gueto, vivían en un gueto, ¿eh? Y además tenían menos posibilidades de obtener un trabajo, de inserción laboral, ¿no? Y se veían discriminados por la sociedad, ¿no? O sea, los llamaba a ser ciudadanos, ¿no? Pero eran ciudadanos de segunda categoría, ¿no? De alguna manera, en una entrevista y en una charla que dio a Alain Touraine, ¿no? Nosotros lo entrevistamos para la revista, me dio una charla y él comentaba lo siguiente, Alain Touraine, sociólogo que siguió muy de cerca estos acontecimientos, decía lo siguiente, ¿no? Dice, a unos jóvenes, ¿no? Les preguntaban, ¿no? ¿A quién odiaban más, ¿no? ¿Qué profesión odiaban más, ¿no? Bueno, en primer lugar, a la policía. Eso se entiende, ¿no? Que odien más a la policía, los jóvenes, ¿no? Situamos el contexto, sabéis la represión que hubo, ¿no? Aquellos muertos, ¿no? Bueno, la policía está ahí entendido. Dice, y en segundo lugar, ¿a quiénes? Dice, a la escuela, dice, a los maestros y a los asistentes sociales. ¿Y por qué? Dice, porque nos engañan, porque nos prometen un futuro de integración, un futuro, etcétera, ¿no? Y nosotros vemos que no tenemos futuro. No tenemos esperanza, no tenemos futuro, ¿no? Nos engañan, ¿no? En el sentido este que prometemos, ¿no? Yo creo que ahí hay una reflexión muy interesante, ¿no? Ver que ahora, claro, la pregunta, fijaros bien, que eso en la prensa salió titulares, ¿no? Y luego ya el debate fue, bueno, y aquí, en conjunto, ¿no? En toda España, y esto podía suceder aquí, podía suceder, lo dejo para el coloquio, ¿no? Y bueno, se decía, no, aquí la situación es distinta, bueno, aquí la situación es distinta
en dos sentidos posiblemente, ¿no? Quizá no hay los guetos urbanísticos tan marcados como hay en París, eso puede ser cierto, y en segundo lugar, aquí no hay aún esos alumnos de segundas generaciones, no son jóvenes, mayoritariamente. Mayoritariamente están en infantil, en primaria, mayoritariamente. ¿Qué ocurrirá cuando sus alumnos ya salgan de la ESO, etcétera? Y de momento lo que sí sabemos, y yo no sé aquí en Ermua, en Euskadi, ¿no? En datos, ¿no? Lo que sí sabemos, yo lo he visto, no, ahora quisiera hacer estudios, ¿no? El nivel de fracaso escolar, ¿no? El de fracaso escolar de alumnos inmigrantes, ¿no? No tengo datos, no hay datos fiables, pero sí sabemos, por ejemplo, que en el informe PISA, la variable clase social y por tanto asociado pobreza a inmigración, evidentemente ahí sale muy tocada, ¿no? Muy tocada. Aquí hay datos. Aunque los datos de PISA no son muy relevantes los del informe PISA del 2003, porque el nivel de inmigración aún era poco importante, en cambio sí lo serán los datos de PISA que van a salir en diciembre del año que viene, 2007. Ahí creo que habrán indicadores importantes, ¿no? Pero uno sí puede observar la cantidad de alumnos inmigrantes, ¿no? Que se escolarizan en primaria y que siguen la ESO, y a partir de la ESO, yo he visto curvas, al menos en Cataluña, cómo desaparecen del sistema educativo. Y cómo desaparecen de módulos, de bachillerato, etcétera, tal, ¿no? En esa fase, que es una fase crucial, digamos, ¿no? Que es los jóvenes que están fuera del sistema educativo, ¿no? Y ahí hay más inmigrantes, ¿no? Yo creo que este es un elemento de preocupación fundamental, que debe preocupar no obviamente solo al sistema educativo, sino a los municipios, al conjunto de la sociedad, a la administración, ¿no? Porque ahí, en esa franja, es donde nos jugamos, ¿no? Todo el tema de la inclusión o exclusión social, los temas de convivencia, los temas de igualdad, de equidad, etcétera, ¿no? En esa franja. Y por tanto, ahí yo lo dejo ahí, ¿no? Porque un elemento, digamos, de reflexión y de preocupación, ¿no? Bueno, hay otra cuestión que en todo caso lo dejo ya para pasar a la segunda cuestión, que es también una pregunta, ¿no? Lanzo, ¿no? ¿Hasta cuándo una persona se considera inmigrante, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto una persona puede ser inmigrante, ¿no? Yo leo un texto para terminar eso de una magrebí que curiosamente en Vic también lo digo, porque sé que aquí también ocurre, ¿no? En Vic también, claro, sí, ¿no? Porque ya sabemos que esto, ¿no? Dice, no, los árabes, los musulmanes, ¿no? Y sabéis muy bien que ahí también en Vic ocurre que los magrebíes, marroquíes, ¿no? Que hay aquí en Ermo y en Vic, ¿no? Son del Rif, ¿no? Del norte, y hablan, mayoritariamente no hablan el árabe, hablan el amazigh, digamos, ¿no? Y el bereber, y ellos no quieren saber nada con el árabe. Es decir, que es curioso también porque todos decimos, no, musulmanes, árabes, etcétera, ¿no? Y todos son así, ¿no? Incluso bueno, hay estudios y libros, y esto ya se ha hablado mucho, ¿no? Cuando ha salido ahora todo ese movimiento de islamofobia, ¿no? Que, bueno, dentro del Islam, pues hay muchas corrientes, ¿no? Hay corrientes, digamos, las que están instalados en el preislamismo, es decir, la cuestión de la ablación del clítoris no es una cuestión del Islam, sino que es preislámico, ¿no? Por ejemplo, y otras corrientes que están instaladas en la modernidad, ¿no? Que han evolucionado mucho. Es decir, que hay, desde el punto de vista también religioso y antropológico, hay visiones muy distintas, ¿no? Pero iba un poquito a esa idea, ¿no? De que, esa idea de hasta cuándo seremos, ¿no? Entonces, justamente una magrebí que vivía en Vic, ahora ya no vive, ¿no? Llegó quizá 8 o 9 años, ¿no? Y ahora lleva unos 20 años en Cataluña, escribió un libro cuyo título significativo es Yo también soy catalana, ¿no? Yo también soy catalana, ¿no? Hace un par de años lo escribió, ¿no? Y ella cita, pues, muy representativo, ¿no? Yo creo que esto podría servir en cualquier lugar. Dice, todos tenemos un sueño, lo traduzco al catalán, un ideal imaginario, la existencia del cual es necesario para continuar adelante. El mío, mi sueño, es poder dejar de hablar de inmigración algún día, no tener que dar más vueltas a las etiquetas, no tener que explicar por enésima vez de dónde vengo, o que al menos este hecho no tenga el peso específico que tiene. De momento, no parece que nuestra sociedad tenga suficiente experiencia en este campo para poder llegar a esta edad de maduración en el trato a la diversidad.
un trato que no tiene que discriminar en negativo, pero que tampoco tendría que ser significativo. No habría que diferenciar a los individuos por el lugar donde han nacido, ¿no? Es un poco una expresión, ella no lo dice, pero reivindica no el derecho a la diferencia, sino el derecho a la indiferencia, ¿no? Que es un concepto que introdujo un antropólogo muy interesante que ha trabajado sobre ese tema, que yo recomiendo lecturas, que es Manuel Delgado. Manuel Delgado, un antropólogo que ha trabajado el tema, ¿no? Y él ha acotado ese concepto, ¿no? El derecho a la indiferencia, ¿no? Para no etiquetar, ¿no? Creo que es un concepto muy potente y muy rico, digamos, al hilo de todo lo que estoy planteando, ¿no? Y claro, y esa gente, esos marxistas dicen, bueno, nosotros no tenemos que organizar, que asociarnos organizarnos en asociaciones de inmigrantes, sino que tenemos que luchar con las asociaciones vecinales, los sindicatos del país, porque los intereses son comunes. Lo que nos une son las condiciones materiales, ¿no? Materiales, ¿no? Las condiciones de vida, ¿no? El grado de inclusión, exclusión social, más que el origen cultural o étnico, ¿no? Yo creo que esto es interesante. Bien, paso al segundo tema ya más rápidamente, que es la idea de la integración como proceso. La integración como proceso. Claro, la pregunta es, cuando hablamos de si están integrados, hay que hacer más preguntas. ¿Integrarse a qué? ¿Integrarse a qué? ¿A qué cultura? ¿A qué cultura? Aquí podríamos decir, bueno, ¿y nosotros, cada uno de nosotros, nos sentimos integrados? ¿A qué? A la cultura vasca, a la cultura catalana, a la cultura española. ¿Qué es la cultura vasca hoy? O la cultura catalana, o la cultura que queráis. ¿Qué es? ¿Qué significado tiene? ¿Quién define lo que es vasco y lo que no es vasco? ¿Dónde están las fronteras? Supongo que la cultura es una mezcla entre tradición y modernidad, ¿no? Pero ¿hasta dónde mantienen nuestras tradiciones? ¿Cómo vamos renovando las tradiciones? ¿Cómo incorporamos nuevos elementos? ¿No? Yo creo que hay un debate importante que no afecta, fijaros bien, no afecta solo al inmigrante, nos afecta a todos, a toda la población, discutir qué entendemos por cultura. Y supongo que hay una cultura popular vasca, y una cultura más elitista, una cultura más excluyente, una cultura más inclusiva, ¿no? En fin, sobre esto podríamos discutir mucho, ¿no? Pero creo que en la medida, fijaros bien, que las sociedades se hacen más complejas, y que la sociedad toma más conciencia de su diversidad interna, ¿no? Yo creo que los modelos uniformadores, homogéneos, no funcionan. La integración no es un hecho, no es un hecho, estoy integrado, no estoy integrado. La integración es un proceso. Como la educación, si queréis podemos hacer un símil, la educación no se mide solo por resultados. La educación es un proceso también, es un proceso. No es una nota, no es un resultado, es un proceso, ¿no? Proceso educativo, ¿no? Y en ese proceso, las identidades y las culturas no son estáticas, sino que evolucionan en distintos sentidos, ¿no? Por eso yo creo que no existen, eso lo explica muy bien Javier de Lucas, no existen culturas en estado puro, ni unas únicas expresiones o representaciones y manifestaciones culturales, ¿no? Por tanto, es esto, ¿no? ¿Qué es la cultura, no? Y claro, y fijaros bien de que nosotros, a veces lo que hacemos en los centros escolares, ¿no? Es que reproducimos los aspectos, los tópicos, estereotipos y aspectos más folclóricos, ¿no? De estas culturas, ¿no? Magrebinas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, la escuela celebra el Día Intercultural o Jornada Intercultural, ¿no? La comida, los cánticos, la música, etcétera, ¿no? Y a veces no se pasa de esa representación folclórica, además con los tópicos, ¿no? Que seguramente si nosotros hiciéramos lo mismo, nosotros, al menos de la cultura catalana, ¿no? Diríamos que, claro, nosotros no nos sentimos representados, pues en fin, ¿no? Con la sardana, la berretina, ¿no? O seguramente los españoles con el flamenco, la paella, los toros, digamos, estos tópicos, ¿no? Seguramente, pero nosotros, eso que lo detestamos, ¿no? De alguna manera es lo que hacemos con otras culturas, digamos, ¿no? Y no pasamos de ahí, digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que también habría que ver, ¿no? Esa diversidad, ¿no? ¿Qué entendemos y cómo tratamos, digamos,
toda esta cuestión cultural, ¿no? Yo no voy a entrar en ello porque es conocido, creo que se ha hablado siempre de ello, ¿no? Que básicamente hay tres modelos, ¿no? Hay tres modelos de respuesta a integración. Hay la asimilación, la guetización y la interculturalidad, ¿no? La asimilación es aquello que lo que te piden es que tú te integres a una sociedad, la dominante, y renuncies a tus orígenes, ¿no? Alguna vez te están pidiendo que te borres, elimines cualquier rastro de tus tiempos anteriores, de tu cultura, de tus vestigios culturales, religiosos, etc., ¿no? Por tanto, la asimilación es borrón y cuenta nueva, es asimilarse, destruir tu identidad y instalarse en una cultura. El modelo, digamos, asimilacionista más paradigmático, posiblemente más estudiado, ha sido el caso francés. Caso francés, una cultura un Estado, ¿no? Muy centralizado, muy uniforme, ¿no? Y que, bueno, sus polémicas sería un poco, también el fracaso, ¿no? También como modelo de integración y asimilación, ¿no? Modelo francés, digamos, ¿no? Aunque evidentemente yo creo que el modelo nuestro, ¿no? Del Estado, ¿no? Que en unos sitios más y en otros menos, no es comunidades más y otros menos, nosotros yo creo que hemos fluctuado entre un modelo asimilacionista y un modelo segregador o de gueto, ¿no? De gueto. El modelo gueto es aquello de decir, mire usted, haga lo que quiera, déjenlos en paz, que hagan, ¿no? Pero que no tengan contacto, ¿no? Que se organicen, ¿no? Que hagan sus manifestaciones, sus clases de árabe, sus rituales, ¿no? Lo que sea, pero separados, digamos, ¿no? Ellos están ahí, nosotros estamos aquí. Que no nos molesten, no hay contacto, no hay intercambio, etc. Eso sería el gueto general, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Y luego la respuesta intercultural, evidentemente, es el contacto de lenguas y culturas no como problema, sino como factor de intercambio, de enriquecimiento, de proyección, de construcción común, de cooperación, ¿no? De maduración, de convivencia, ¿no? El problema electoral que es más un objetivo, un proyecto a largo plazo que se va construyendo en pequeñas dosis, ¿no? Yo aquí tengo una transparencia, aquí, a ver, esta lo tenía aquí ya, sí. Aquí hablo de cuatro, para terminar esa cuestión solo, de 5 modelos de escolarización de inmigrante, ¿no? La escuela gueto natural, la escuela gueto artificial. ¿A qué me refiero cuando hablo de la escuela gueto natural? A ver, el gueto, claro, el gueto, y ahí por eso yo voy a insistir en mi última parte, de que la inmigración no puede analizarse únicamente desde la mirada escolar y educativa. ¿Mm? La inmigración debe mirarse desde una óptica global, social global. Si estamos en un municipio, con las ópticas sociales, sanitarias, urbanísticas, etc. Claro, el gueto no es escolar originalmente, el gueto es urbanístico. El gueto es urbanístico. Entonces, la escuela gueto natural es, como tenemos ese modelo de distribución que es la cercanía del centro, pues bien, en un gueto donde convive mucha población inmigrante, la escuela es la reproducción de la forma de vida, un gueto natural. ¿Qué es el gueto artificial? El gueto artificial es el gueto natural, bueno, es un gueto natural donde, fijaros bien, convive pues, muchos magrebíes o inmigrantes y también población autóctona. Pero en la medida que se van escolarizando, ese es el proceso, en el que se van escolarizando alumnos inmigrantes, huyen, salen los alumnos autóctonos, ¿de acuerdo? Por tanto, se va convirtiendo, no es una mera reproducción del hábitat del entorno, sino que hay una concentración que cada vez es mayor la concentración, ¿no?, del gueto, digamos, artificial, y mucha gente se va a otros centros. Eso es lo que está ocurriendo y esto es lo que voy a contar del caso de Vic. Y esto es lo que ocurre en muchísimos países, Estados Unidos y en muchas zonas, y aquí, y a guetos aquí, ¿no? Ese movimiento, ¿no?, que hay de desplazamiento, ¿no? Bien, la escuela gueto de retorno deseado, esto se ha dado en Estados Unidos y en otros países, es lo siguiente, fijaros bien, son colectivos, colectivo negro, colectivo hispano, colectivo así, sus orígenes, ¿no?, que han visto que su integración en la escuela con la población autóctona ha sido una integración no solo muy asimilacionista, sino que
les ha obligado a perder su identidad, sus derechos, han sido discriminados, machacados, se sienten inferiorizados, ¿no? Estigmatizados, etcétera, etcétera. Y en función de esto, han hecho un retorno y han dicho, no, no, para protegernos como mecanismo de defensa, nosotros creamos nuestros propios centros. Centros árabes, centros para negros, centros para hindús, o lo que sea. Ese movimiento, digamos, de autodefensa, ¿no? Para mantener ese espacio. Hay casos, ¿no? Aquí no se ha dado, pero hay casos, ¿no? Esa opción. Distribución del alumnado inmigrante de manera equitativa entre todos los centros sostenidos con fondos públicos en una ciudad o territorio. El sistema de cuotas. Este es el sistema, digamos, el modelo de Vic. El modelo de Vic es el siguiente. Vamos a, luego lo explicaré mejor, ¿no? En un municipio se hace la prematriculación y la idea es de que todos los alumnos inmigrantes, pues hay, no sé, hay 60, bueno, por caso es igual, o 120, ¿no? Todos los centros sostenidos por fondos públicos, por tanto, públicos y privados concertados, ¿no? Tienen la obligación de escolarizar a los que tocan. Tocan 3, tocan 4, tocan 6, los que sean. La distribución, pero fijaros bien, solo de los alumnos inmigrantes. El quinto modelo es el modelo que en alguna zona pues, se empieza a hacer, en Bañolas, otros sitios, que es el siguiente, ¿no? Y ese es el gran debate, ¿no? ¿Por qué solo hay que distribuir a la población inmigrante? ¿Por qué? Porque no se distribuye toda la población. Toda la población en la zona. En los centros públicos, en la zona, se distribuye, es la manera de garantizar el derecho a la educación, pero con la mezcla. Esos son, digamos, como modelos, ¿no? Distintos, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que, un poco para tener ese punto, yo diría que hoy hay algunos referentes para avanzar en lo que podríamos llamar la diversidad acogedora, diversidad inclusiva, diversidad intercultural. Y hay un texto que está ahí, es que lo he visto ahora, lo recomiendo, un artículo, ¿no? De Francesc Carbonell, que es un experto en el tema, ¿no? Yo no soy experto, he hecho alguna investigación, pero en fin, es experto, ha trabajado desde hace 20 años casi, que es un artículo muy interesante, que es un decálogo que el título viene a ser Más iguales que diferentes, la idea, más iguales que diferentes. Y creo que es punto fundamental, no es una cuestión de matiz. Podemos ser diversos, diferentes, ¿no? En las manifestaciones, expresiones, comportamientos, pero la igualdad está en la igualdad de derechos. Los derechos de ciudadanía, individuales y colectivos, deben ser los mismos. Por tanto, yo creo que la igualdad es una premisa previa para vencer la diversidad, no al revés. Si no hay igualdad, se garantiza, ¿eh? Por tanto, más iguales que diferentes. Antes iguales que diferentes. Derecho a ciudadanía, plena ciudadanía. Segundo, otro marco para analizar el grado de inclusión es las reformas educativas. ¿Qué modelo de comprensividad o de segregación hay en las distintas reformas? Yo no voy a entrar en ello porque es conocido, ¿no? Pero a grandes rasgos, si veis luego lo comentamos, ¿no? Pues la LOCSE y la LOE, la actual ley o educación, apuestan más bien por un modelo comprensivo, integrador, inclusivo, ¿no? Mientras que la LOCE, la Ley del Partido Popular, que no llegó prácticamente a aplicarse, hacia una apuesta, una deriva, ¿no? Hacia modelos más segregadores, ¿no? Pero en fin, y ahí, para situar el caso nuestro, ¿no? Pero esto en distintos países europeos, pues ha habido también políticas más integradoras o más segregadoras, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay un análisis de modelos, de reformas, de políticas educativas, ¿no? Y luego, por ejemplo, en algún proyecto escolar, por ejemplo, en un centro pues, catalán, ¿no? Dice, bueno, para nosotros los 3 objetivos, ¿no? Para garantizar esto, dicen 3 principios básicos, ¿no? Dice, primero, consolidar la lengua catalana, se refiere a ese caso, como eje vertebrador del proyecto. Dice, segundo, fomentar una educación intercultural basada en la igualdad y el respeto a la diversidad de culturas en un marco de diálogo y convivencia. Tercero, promover la igualdad de oportunidades para evitar cualquier tipo de marginación y exclusión.
Ahí es donde muchas escuelas, ¿no?, se identifican, catalanas, vascas, en fin, de todo tipo, digamos, ¿no?, hacia esa idea de inclusividad, ¿no? Bien, paso ya a plantear ya realmente la cuestión del modelo de Vic. El modelo de Vic. ¿Cómo surgió? Bueno, Vic es una población de unos 30.000 habitantes, a 70 kilómetros de Barcelona, es lo que llaman la Cataluña más profunda, ¿no?, más catalana, donde haya habido una creación más, etc. Bien, en esta población había pues 4 escuelas, básicamente 4 escuelas públicas, ¿no? Estoy hablando de los años finales de los 80, a lo largo de los 90, ¿no?, los 90. Y entonces, a lo largo de la década de los 90, dos escuelas eran dos, que una provenía del antiguo CEPEC. CEPEC sería con las escuelas catalanas de activas, que como aquí más o menos, un paralelismo se podría hacer, ¿no?, con algunas icastolas, ¿no? ¿Os acordáis que cuando hubo la ley de la escuela pública vasca, ¿no?, algunas icastolas pasaron a ser escuelas públicas, ¿no?, entraron a la República? Pues ahí lo mismo, ¿no? Pues una de esas escuelas catalanas, estaba el CEPEC, pasó a ser escuela pública, ¿no? Y la otra, más bien escolarizaban población de clases medias, capas medias, esas dos escuelas. Otras dos escuelas públicas eran las escuelas de los pobres, ¿no? Pobres primero gitanos, inmigrantes, inmigración interior, ¿no?, del resto del Estado, y progresivamente los magrebíes que ya llegaron pues hace ya pues unos 15 años, ya más o menos en Vic, 18 años, 15 años más o menos, empezaron a llegar bastante magrebíes sobre todo. Por eso nosotros el libro lo hemos titulado Magrebíes en las aulas, porque era el colectivo mayoritario, ¿no? Lo sigue siendo, lo que pasa es que ahora en general hay un desplazamiento. Cada vez llegan menos magrebíes, menos subsaharianos, y están llegando más latinos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos en general, y también de países del este, y también pakistaní y chino. Es decir, está cambiando un poco la población y todo, hay mucha más diversidad, ¿no? Pero bueno, magrebíes. ¿Qué estaba ocurriendo? Que estaba ocurriendo que en dos centros públicos de la ciudad, donde no habían guetos, ¿no?, urbanísticos, pero había población mezclada, cada vez que iban llegando inmigrantes, iban saliendo de las escuelas, los 200 puntos de escuelas de pobres, la población autóctona. Llegó a haber un momento que prácticamente el 70-80%, ¿no?, era población magrebí, gitanos, gente pobre. El gueto estaba hecho. ¿Cuál era la política? Fijaros bien, es muy interesante eso. ¿Cuál era la política en aquel momento del Departamento de Enseñamiento, ¿no?, de la Generalitat de Cataluña? La política era considerar a estos centros, ¿no?, centros, fijaros en la denominación, centros de acción especial. Centros de acción especial, actuación especial. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, son centros, ¿no?, que como tienen esas características, necesitan más recursos, más apoyos, ¿no? Por eso, fijaros bien, muy bien, pues les damos más maestros, más recursos, ¿no?, más condiciones, ¿no?, para que puedan trabajar mejor, puedan educar mejor. Pero claro, el discurso es el discurso de la estigmatización, ¿eh? Lo que estamos haciendo es ese centro especializado, al decir que es un centro de acción especial, ¿no?, aún acentuamos más su carácter especial, específico, diferente de inmigrantes, etc., ¿no? Por tanto, fijaros bien, el efecto es este. Y esa era la política del departamento. Entonces, la iniciativa, y esto es muy importante porque yo creo que los municipios, ¿no?, eso un paréntesis, ¿no?, los municipios, y esto sabes muy bien, yo creo que hay un reto pendiente que ningún gobierno progresista ha hecho, y es una nueva ley de bases de régimen local. Por una razón, porque se ha hablado mucho de políticas de descentralización, ¿no? Políticas de descentralización en clave autonómica, ¿no?, de Madrid, País Vasco, Cataluña, etc., ¿no? Pero es curioso, yo no sé si aquí en el País Vasco, y seguramente también, no me atrevo a decir, lo discutimos, ¿no?, pero en Cataluña, por ejemplo, se concede autonomía, pero se reproduce un modelo muy centralizado de la administración catalana. Porque la descentralización auténtica es la que llega en la proximidad, y la proximidad son los municipios.
comarcas, zonas, municipios, una comunidad de municipios pequeños, lo que sea, ¿no? Y esto ahí hay un reto pendiente. Un reto pendiente en el sentido de que no se les da suficiente poder, competencias, dinero, recursos, atribuciones, ¿no? Y esto creo que es una lacra. Fijaros bien de que uno de los datos, cuando se analiza el informe PISA, ¿no? Y siempre sale Finlandia, en el top, arriba de todo, Finlandia el municipio tiene un papel protagonista fundamental. La autonomía municipal es muy importante, ¿eh? Importante. Tiene más competencias, más intervención. Y en algunos estados, en Alemania o Estados Unidos, también en algunos lugares, ¿no? Aquí no. Pero no obstante, yo les diré una cosa. Los municipios no pueden hacer muchas cosas por ley. Pero otras cosas las pueden hacer porque tampoco les prohíben. Les prohíben. Fijaros bien, ¿no? Eso es como la LOE, ¿no? La LOE, uno puede hacer críticas a la LOE. Bueno, la LOE pues no hace esto, no hace lo otro, ¿no? Pero tampoco la LOE no prohíbe hacer determinadas cosas. Tampoco la ley no prohíbe hacer ciertas cosas a los municipios. No, pero no hablo de dinero. Hablo de esto, de iniciativa. No, la iniciativa municipal fue decir, nosotros, la iniciativa fue municipal, es decir, nosotros y el alcalde, tengo que decir, y el alcalde era el alcalde de la misma coalición, ¿entendáis?, del gobierno de la Generalitat, de CiU, Convergencia y Unión. Acá dije, no, nosotros no queremos romper con los guetos. ¿Cómo vamos a romper con los dos guetos, las escuelas guetos? Y planteo una fusión de escuelas. ¿En qué sentido? Dos escuelas públicas guetos, dos escuelas públicas que escolarizaban población de clase media autóctona. Vamos a fusionar un centro gueto con un centro, digamos, de clase media, población autóctona. Dos y dos, ¿vale? Dos guetos se fusionan. ¿Qué quiere decir fusionar? Eso, que desaparecen físicamente los dos centros guetos, que los edificios se convierten, ¿no? Es importante, se convierten, patrimonio, servicios sociales, equipamientos culturales, uno de ellos, el otro no, operación y tal. Se fusionan los claustros, profesores, se fusionan los claustros. Una línea, doble línea, se fusionan. ¿Qué problema hay aquí? Bueno, claro, muchos problemas, ¿no? Es una iniciativa municipal que respaldada por todos los grupos, digamos, políticos, mayoritariamente, iniciativas ciudadanas, se discute mucho. Eso provoca, evidentemente, unas dudas, incertidumbres por parte de los equipos de maestros, por parte de los padres, madres, etcétera, ¿no? Y en todo caso, en esta transparencia que les voy a poner ahora, para que vean un poquito la reacción de los padres y madres, no sé si verá aquí, ahora lo explicaré. Bien, ¿cuáles fueron las actitudes de las familias autóctonas, catalanas, en fin, de toda la vida, ¿no? ¿Cuál era la percepción antes de la fusión? Critican la fusión porque es apresurada, es cierto, ¿no? Una vida apresurada, falta información, decisión precipitada e innecesaria y genera incertidumbre. Segundo, porque puede afectar a la escolarización de sus hijos. El nivel bajará. Ese es siempre uno de los miedos, ¿no? El nivel bajará. Y ascenso al nivel educativo. Nos afectará la calidad de la enseñanza. Bien. Temor a la pérdida de un modelo de escuela, un proyecto, un tamaño, clima familiar, nos conocemos todos, ¿no? Una antigua escuela del CPEC y Castola, igual hay Castola, más o menos, ¿no? Bien. No hay actitudes de racismo y xenofobia, ni huidas, solo en algún centro concertado, pero sí hay elitismo, clasismo, distinción social. Y yo quisiera en todo caso introducir también un elemento de debate, ¿no? Claro, cuando muchas veces se habla de racismo y xenofobia, la frontera no está clara donde empieza el racismo o donde se queda solo en clasismo social, elitismo. No es lo mismo, a veces son términos fronterizos, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que hay la gente quiere, ¿no? Si va a la privada, si mucha gente va a la privada, es por una cuestión también elitista, de distinción social. Yo quiero que mi hijo, ¿no?, se escolarice
con mis iguales, ¿no? Esta diferenciación social. No digo que sea el único elemento de escolarización, pero es un elemento más, que eso saben todas las encuestas, ¿no? No es una cosa nueva, por otra parte. Y aquí también ocurrió, ¿no? Esa idea de que se mezclan con otros, ¿no? Con los pobres, los que vienen de lejos, con los extraños, los diferentes, los magrebíes, ¿no? Bueno, además, ustedes saben muy bien que esa es otra cuestión, ¿no? Saben que no todos los colectivos de inmigrantes son valorados de la misma manera. Eso en el libro, que quizás es la encuesta más amplia, ese libro sobre el racismo de Calvo Buezas, pero eso se va repitiendo en todos los estudios, ¿no? Los dos colectivos, digamos, más criticados, ¿no? Es decir, digamos, más rechazados, porque más rechazo social, son los gitanos y los magrebíes. Pero con mucha diferencia con los otros colectivos. Eso no hay que olvidarlo también. Hay que olvidarlo, ¿no? Incluso en el tema económico no entro, ¿no? Pero, por ejemplo, se sabe que hay patronales también que, ya sabéis que ahora se contrata, ¿no? Por temporada también, por temporada o no temporada, ¿no? Se contrata a mano de obra extranjera, ¿no? Y bueno, pues ahora también se discrimina, no, magrebíes no, porque los magrebíes son de esta manera, de la otra, mejor polacos, ¿no? Que rinden más, son más disciplinados, es decir, que en esto también hay diferencias. Bien, pero fijaros bien, después de la fusión, los tópicos y miedos tan extendidos no son reales. Ni el nivel educativo baja, ni aumenta la conflictividad, ni disminuye la calidad de la enseñanza, ni se elude el proyecto educativo. Eso es así. Ahora, es un equipo, hay un equipo de maestros, eso sí, se trabaja en equipo. Hay equipo y hay proyecto. Pero en ese proyecto, que hay mezcla, esos miedos, y bueno, la verdad sí está. A ver, no tengo ahora datos, a ver, los datos serían, no tenemos datos del nivel, digamos, no de éxito y fracaso escolar de los alumnos inmigrantes, pero los alumnos autóctonos rinden lo mismo que podrían rendir antes, digamos, ¿no? Por tanto, no hay aquí, ¿no? Segunda importancia, hay más diversidad de alumnado y más pluralismo. La escuela pública es más pública. Ojo, ¿qué es la escuela pública? ¿Qué es la escuela pública? Bueno, yo creo que un elemento, un rasgo fundamental de la escuela pública es el pluralismo. Es el pluralismo ideológico y social. Sino, ¿qué es la escuela pública? Claro, es decir, la escuela pública es una escuela que empieza a enseñar a convivir en democracia. Es el aprendizaje democrático. El aprendizaje democrático se hace conviviendo gente diversa, no entre iguales uniformes, sino entre la diversidad. Es la garantía de una convivencia democrática de futuro, ¿o no? Sino que es la escuela pública. La escuela pública no es una escuela solo que depende de una administración que es pública y que tiene titularidad pública y se gestiona fondos públicos. La escuela pública es más que esto, es esto, ¿no? Por tanto, la escuela pública se hace más pública cuando hay mezcla, cuando hay más diversidad. Bien, las familias inmigrantes, el discurso, ¿cuál era? Percepción antes de la fusión. La concentración artificial no les afecta. Ellos no les afecta, están ahí, se relacionan con los suyos, eso también es cierto, digamos. Es decir, que la cuestión del gueto hay que mirarlo en las dos direcciones, ¿no? Es decir, también los propios inmigrantes a veces se encuentran cómodos en el gueto. Se encuentran cómodos en el gueto, pero vamos a ver, la cuestión es, se encuentran cómodos en el gueto por un mecanismo también de autodefensivo, de seguridad, de protección, porque no conocen otras alternativas y porque ellos también tienen los miedos, ¿no?, a la mezcla, el miedo al rechazo, a la discriminación, a lo desconocido, a la comunicación, etcétera, etcétera. Por tanto, es lógico que ellos ya se encuentran bien, no se lo plantean. Tienen la escuela al lado de su casa, aunque el comedor y el transporte son gratuitos, porque cuando se hizo esta... Bueno, ahora lo explicaré. Percepción después de la fusión. La proximidad del centro se va relativizando. El desplazamiento en transporte no supera 10 minutos. La idea esta de que tengo el centro al lado de casa, hombre, es importante, pero al final no es tan importante, o no es lo más importante, ¿no? Segundo, se valora más la escuela, la atención, la relación educativa, la convivencia. En algunos casos, incluso la promoción y reconocimiento social que supone la mezcla. Es decir, yo creo que hoy por hoy muchos inmigrantes, yo creo que esa la percepción la tienen, saben que si van a un centro
donde hay mezcla, ¿no? Que no es la escuela gueto, no es la escuela solo de inmigrantes, saben que esto, como expectativa social, cultural y promocional para sus hijos, ¿no? Esto es muy claro. En Cataluña, por ejemplo, que no ha habido, en fin, ha habido polémicas políticas, ¿no? Pero digamos, la política de inversión lingüística, ¿no? Que ya sabéis, ¿no? Que desde los 3 años se aprende inversión lingüística en catalán, etcétera. Eso los inmigrantes, ahora hablo de los inmigrantes internos del Estado, ¿no? No ha habido ningún problema, al contrario, porque ellos sabían, se ven que la cuestión del catalán era un elemento no solo de integración social, sino también de integración laboral, digamos, ¿no? De mejora de las condiciones de vida, de promoción, digamos, cultural, ¿no? Por lo tanto, y ahí ellos, yo creo que van captando también eso, se va viendo, se va descubriendo, ¿no? Es un poco de valoración, ¿no? Luego aquí yo tengo, pero no sé, en fin, tenemos voy pasando, digamos, la cuestión luego hablaré en todo caso al final de todo hablaré de qué pasa ahora en Vic, ¿no? Así que hay otros guetos, ¿no? Yo creo que la cuestión quizá más importante a destacar a nivel pedagógico, porque ahora queda poco tiempo, quiero ir ya terminando, ¿no? Es primero la relación familia-escuela. Yo creo que la relación familia-escuela lo que plantea es otro tipo de relaciones y de comunicación, ¿no? Bueno, ustedes saben muy bien, esto es obvio, ¿no? Que hay los mediadores culturales, como aquí lo sabrá, le llaman también a veces enlaces interculturales, mediadores, mediación, ¿no? Como la traducción. También saben que muchas veces ese papel lo hacen los alumnos mayores. Los alumnos mayores también es muy interesante, ¿no? Esos programas que hay que alumnos mayores que hacen de mediadores, ¿no? También voluntarios, ¿no? Pero yo creo que la comunicación familia-escuela es fundamental, ¿no? Y entonces ahí hay que encajar dinámicas, ¿no? Claro, la cuestión es, las familias no participan en la escuela, no participan, no vienen por razones distintas, porque no están acostumbrados, no tienen el hábito, no valoran que una entrevista o una reunión es importante, no asisten a las excursiones o a las colonias escolares porque entienden eso, los magrebíes, que esto es un pasatiempo lúdico, que no forma parte de la instrucción. Ellos también delegan mucho, los magrebíes, este colectivo, delegan mucho la autoridad en el maestro, ya damos la confianza, nosotros ahí delegamos, no tenemos una intervención, ¿no? Separan mucho la educación familiar de la escolar, ¿no? En fin, hay muchos ingredientes que hacen que la participación, digamos, no vean la necesidad de la participación. Claro, ahí la cuestión, claro, se trata de plantear otras dinámicas participativas, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿y las familias autóctonas participan tanto en la escuela? También sería otra pregunta, ¿no? Pero vaya, yo por ejemplo, pongo dos ejemplos, ¿no? Ejemplos muy concretos, ¿no? En una de esas escuelas, me decía el nombre, como las madres no iban a la escuela, digamos, no, digamos, los padres aún es más difícil, ¿no? Lo que hicieron fue una tarde, un día, martes, miércoles, contrataron un autocar, y ese autocar empezó a pasar por los puntos de la ciudad a recoger a las madres magrebíes. Entraron los puntos, miren ustedes, hoy organizamos una visita en autocar a la escuela. Sí, sí, se apuntaron muchas. Hombre, para ellas era un acontecimiento, mira, vamos en autocar nosotros a la escuela, fueron a la escuela y a la escuela, pues bueno, les explicaron, hicieron una visita, una merienda, una explicación, bueno, y a partir de ahí dijeron, bueno, pues no está mal, pues mira, podemos repetir o ver otra vez. Quiere decir, que un poco es aquella cosa de que si no vienen, también podéis a buscarlos, ¿no? Hay estrategias, ¿no? En la otra escuela, por ejemplo, las madres que acompañaban a sus hijos, ¿no? Se encontraban, ¿no? Y a partir de las conversaciones, los contactos informales, ¿no? Se planteó también la cuestión de, bueno, debemos aprender el catalán, y entonces organizaron talleres de lengua, ¿no? Con el consorcio de normalización lingüística, ¿no? Quiero decir que, bueno, hay dinámicas que van surgiendo, me parece muy importante, yo no tengo más tiempo para plantearlo, ¿no? Pero la clave está, y ahí hay mucha literatura, no voy a entrar en ello, ¿no? La clave está en la atención a la diversidad. La atención a la diversidad. La atención a la diversidad quiere decir distintas estrategias de aprendizaje, ¿no? Que no quiere decir que individualizar los aprendizajes no quiere decir, por ejemplo, que cada estudiante, cada alumno haga un trabajo distinto, sino que cada uno puede aprovechar al máximo lo que se hace en clase, ¿no?
Quiere decir que que hay que potenciar aprendizajes cooperativos, adaptaciones curriculares, ¿no? Hay que entender que la diversidad no es tarea solo del tutor y de las áreas instrumentales, que a veces se queda en las áreas instrumentales, sino que es tarea de todas las materias, ¿no? En fin, yo creo que ahí la cuestión es ver, y en este caso yo ya voy cerrando, en todo caso luego esto, y sobre todo lo más importante de la atención a la diversidad es la agrupación flexible. La agrupación flexible. En uno de esos centros, ¿no?, lograron romper, digámoslo, esta dicotomía entre magrebíes autóctonos, ¿no?, a partir de no clasificarlos en, bueno, en todas las áreas intentaban que hubiera grupos flexibles distintos, ¿no? Lo peor que puede hacerse es crear un grupo por niveles estable, fijo. Uno puede crear grupos por niveles, en el caso de lengua es necesario, evidentemente, en el caso de lengua es necesario, ¿no? Pero luego, sociales, matemáticas, etcétera, es decir, cambiar, ir cambiando. Lo importante es no tener un grupo fijo para no acentuar la clasificación, la diferenciación y la estigmatización. Por tanto, hay muchas dinámicas, digamos, de flexibilidad, ¿no? Esto enlaza con una idea, ¿no?, que es un debate que yo no tengo las cosas muy claras al respecto, ¿no? Y es que, naturalmente, como nos ha pillado la cosa muy rápidamente desprevenidos, ¿no?, el tema de los inmigrantes en los centros, ¿no?, se han creado especialistas que pueden ser, pues, mediadores, responsables de aulas de acogida, etcétera, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hace falta más especialistas, o lo que hay que hacer es menos especialistas y más formación inicial y permanente del profesorado en esa línea. Digo esto porque la tentación y la tendencia en la realidad es que a veces el especialista se convierte, digamos, ¿no?, en el único referente, en el referente principal, digamos, ¿no?, y luego ya los maestros, las maestras hacen lo que quieren o lo que pueden. Digo, lo que quieren o lo que pueden, ¿no? O lo que pueden, ¿no? En el doble sentido, ¿no? Pero que cuando hay un problema es el técnico, el especialista, etcétera, ¿no? Yo creo que es un debate de fondo. Y es un debate de fondo no solo respecto a la inmigración, sino todo el tratamiento, porque además tratamos a los inmigrantes como si todos fueran sujetos de necesidades especiales, y no es cierto, lo que decía antes, ¿no? Lo son en algunos casos, en otros no en absoluto, ¿no? Pero quiero decir que en general hay una cierta tendencia a la clinicificación, a derivar, ¿no?, los casos hacia especialistas, ¿no? Y lo que estamos convirtiendo a veces es los centros, exagerando un poco los centros escolares, ¿no?, cada vez en un concurso que van pasando especialistas de todo tipo, ¿no?, y donde los maestros de aula, los tutores, ¿no?, tienen cada vez menos responsabilidad, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay un peligro, ¿no?, que lo señalo, ¿no?, al menos para el debate, ¿no? Y ya para terminar, lo sitúo, aunque sea muy rápidamente, ¿no?, el programa LIC, Lengua y Cohesión Social, del Gobierno Regional, lo que hacía era lo siguiente. Planteaba, fijaros en que antes, digo, aquí, aulas escogidas, sí. Vamos a ver. Antes del gobierno anterior, del tripartito, se planteaba, esto me parece muy importante, había un departamento de normalización del catalán y luego se planteaba otro departamento que era la educación compensatoria. Lo que hace el programa LIC, Lengua y Cohesión Social, es integrar la intervención social con la lengua. Dicho de otra manera, no puede, la mejor manera de aprender la lengua es a partir de la socialización dentro del grupo clase natural. Cuanto más tiempo esté dentro del grupo clase, más aprenderá no solo lengua, sino todo, y más rápidamente se integrará. Pongo ejemplos. Antes,
existían, es igual, no hace falta los nombres, unidades externas de escolarización, TAC, es igual, muchos nombres, además en cada comunidad son distintos. ¿Cuál era la idea? La idea era al alumno separarlo, ¿no? Talleres fuera, para aprender la lengua. Un año, 2 años, medio año, depende, ¿no? Aulas de acogida, realmente, fuera del centro, separados, segregados, etc. Y luego al aula ordinaria, claro. En eso, fijaros bien, el efecto, los análisis, eso los sociolingüistas lo tienen muy claro. La cuestión clave es cómo te sientes tú, qué grado de autoestima. ¿No sientes tú en un grupo? En un grupo no te sientes segregado, marginado, especial, inferiorizado, etcétera, o te sientes dentro de un grupo. Y dentro de ese grupo, la clave está ahí, la política está ahí, las diferencias, ¿no? Es decir, todo lo que puedes hacer dentro del aula ordinaria, no lo hagas fuera. Lo cual no quiere decir que en algún tiempo estés en un aula de acogida, en unas horas hagas un refuerzo, mejor dentro que fuera, pero bueno, si tiene que ser fuera, pues que sean unas horas, pero que sea el mínimo. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Entonces, la idea, vamos a ver, la idea del programa LIC es integrar lengua y cohesión social, va vinculado, no aparte, ¿no? Aulas de acogida. Las aulas de acogida, como se dice aquí, la idea es, el aula de acogida es un marco de referencia, un entorno abierto, ¿no? Donde el alumnado, vamos a ver, también quiero precisar, solo hay aulas de acogida, en los centros que hay una cantidad apreciable de alumnos inmigrantes. En donde hay 4 o 5 alumnos inmigrantes, no hay aulas de acogida. No tiene ningún sentido. Pues estoy hablando cuando hay pues 30 o 40, depende, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es la atención, la acogida al inicio de curso. Ver un poquito, ya lo pueden ver un poquito, familiarizarse, explicarle dónde está el centro, conocer la familia, ver un poco a qué nivel, a qué aula irá, hacer un poquito de tránsito, contacto con los maestros que irá ese alumno, ¿no? Hacer el tránsito. Ahora bien, la idea es la siguiente. La idea es que en el aula de acogida esté el menor tiempo posible. Y entonces la idea de aula de acogida no es aula separada, sino que es un espacio de acogida, ¿no? Que la acogida tiene dos sentidos. Una atención personalizada, ¿no? Que si puede hacerse dentro del aula o sale del aula, pero está solo un tiempo. Y la otra idea es, el aula de acogida está condenada al fracaso si no es un centro de acogida, si no está dentro de un centro de acogida, si el centro no es acogedor. Claro, pero estamos en lo de siempre. Aula de acogida, sale de la acogida y entonces se encuentra ahí pues con un centro que no es inclusivo, que no es acogedor, ¿no? Quiere decir que el compromiso no puede ser solo del especialista. En el caso de Cataluña, explico, en esos centros, eso se creó hace 2 cursos, llevamos 3 cursos, es especialistas, digamos, que son, se encuentran, ¿no? Personas que están libradas, que son maestros, maestras, ¿no? En centros, ¿no? Que tienen esa responsabilidad. Y luego por zonas territoriales, ¿no? Hay responsables también de las aulas de acogida, ¿no? Técnicos de acogida, que para el proceso de formación, de creación de materiales, bancos de recursos, estrategias, etc. Ahora, por ejemplo, lo que se está trabajando se están haciendo análisis antropológicos de conocimiento cultural de distintas culturas, lenguas, etcétera, para hacer luego elaborar también materiales curriculares, que no hay materiales, en fin. Todo eso es lo que se trabaja en las aulas de acogida. Y luego, la otra cuestión, en fin, que me parece importante, luego esto podemos ampliar, es la cuestión, lo que decía la otra parte, es el plan educativo de entorno. Plan educativo de entorno. Desde la escuela no vamos a integrar, solo desde la escuela, desde las horas de la escuela. Esa idea, ¿no? Que se maneja mucho ahora, ¿no? Que para educar a un alumno hace falta toda una tribu, ese eslogan, ¿no? Que salió en la Foro de las Culturas, ¿no? Y que ahora se ha divulgado mucho, todo el mundo lo cita, es cierto, ¿no? Hace falta toda la tribu. Y la tribu en este caso es, fíjate, perdona, que pongo esto bien, no, pero ya más o menos ya se lee, ¿no? Plan educativo de entorno es un instrumento para dar una respuesta integral a las
necesidades educativas en nuestra sociedad, coordinando y dinamizando la acción educativa en los distintos ámbitos de la infancia y la juventud. Por lo tanto, la idea es, la comunidad debe crear, en el entorno municipal, una red de apoyo a la infancia, a las familias, a la comunidad. Esa es la idea, ¿no? Y ahí los ámbitos de incidencia son la educación formal, escolarización, actividades complementarias, escuela abierta, orientación profesional, inserción social. Ustedes saben muy bien, educación no formal. Sí, ahora podemos parar. Muy bien, gracias. Sí, sí. Educación no formal. Actividades extraescolares, actividades de vacaciones. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, que hoy los inmigrantes en la escuela están escolarizados. En la escuela no están discriminados, pero sí que están discriminados en las actividades fuera de la escuela. Si hoy analizamos, por ejemplo, cuántos alumnos inmigrantes comparados con los autóctonos, ¿no? Siempre entre comillas, ¿no? Realizan actividades extraescolares, ¿no? Asisten a colonias o planes vacacionales, lo que sea, la diferencia es brutal. Por tanto, la idea es de que a partir de las 2 a las 5 de la tarde, a la hora que sea, cuando salen de la escuela, esos alumnos no sufran una desigualdad de trato, ¿no? Por tanto, es muy importante las intervenciones del entorno que sean actividades extraescolares públicas. Por ejemplo, y esto la LOE lo dice, ¿no? Y luego ya lo sé que los municipios, hay un tema, ¿no?, ahí, que es la cuestión de la apertura de centros. La apertura de centros, digamos, a la comunidad. Esa es la idea, ¿no?, de que a partir de que termina el horario lectivo, los centros se abren a la comunidad para la realización de talleres, actividades escolares, actividades deportivas, de todo tipo de ocio, ¿no?, abiertas, públicas, gratuitas, ¿no? Esta es la cuestión. Pero efectivamente es un factor de desigualdad. Digo esto porque los factores de desigualdad hoy, no inmigrantes, sino en general, clases bajas, no están en la escuela, digamos, no generan la escuela, están en la sociedad, están en las actividades extraescolares, están en el uso de las nuevas tecnologías, de las TIC. Ahí la brecha digital, que se habla, la brecha digital es uno de los factores hoy de mayor desigualdad social. Usted sabe muy bien que hoy los adolescentes y jóvenes se pasan horas y horas en Internet. No todos los adolescentes, no todos los jóvenes. Cuántos inmigrantes, etcétera. Y hay cifras a niveles de países que, en fin, nos podría dar, ¿no?, que hay una diferencia brutal entre Europa, evidentemente, y América Latina, y África, no digamos, ¿no?, y dentro de cada país, efectivamente, por estratos sociales. Y los inmigrantes, evidentemente, veríamos, ¿no?, etcétera. Claro, y por lo tanto, la cuestión del capital cultural no solo en la escuela, el capital cultural es en el entorno. Por eso siempre las clases bajas son más consumidoras de televisión y de calle y se enriquecen menos de actividades extraescolares, culturales, etc., ¿no? Creo que ahí es otro factor. Bien, por eso es tan importante toda esta cuestión que yo planteo, ¿no?, del entorno, que ahora la última transferencia ya terminamos, ¿no?, es... Continúo también la educación informal, aquí lo planteo. Bien, para que vean aquí la cantidad de agentes, ¿no?, que intervienen, ¿no?, educación informal, acogida familiar, formación de padres y madres, ¿no?, y todos los actores o agentes que pueden intervenir, que quizá aquí serán distintos, ¿no?, Departamento de Enseñanza, Ayuntamiento, Concejalías de Educación, Cultura, Juventud, Deportes, Servicios Sociales, Sanidad, Inspección, asesores. Ahí son equipos de asesoramiento psicopedagógico, que serían orientadores, ¿no?, orientadores, los centros de profesores, ¿no? Bien, centros cívicos, entidades deportivas, tiempo libre, etc. Es decir, la idea es que la respuesta, como decía yo, la respuesta al alumnado inmigrante ha de hacerse desde distintos frentes. Esa un poco es la idea, ¿no? Y por tanto, ya conclusión termino, porque yo creo que estaba hablando más tiempo de lo que yo preveía, ¿no?
La conclusión es de que, efectivamente, la aceptación del diferente, del diferente, es un reto, ¿no? Es decir, y la pregunta también es ¿quién es el diferente, ¿no? ¿Desde qué mirada miramos al diferente y cómo nos miran a nosotros, ¿no? Y creo que este es el reto principal para el logro de la diversidad dentro de la igualdad, de la convivencia democrática y de la cohesión social. Es cierto que aún quedan muchos obstáculos y muchas barreras para superar, pero creo que también es verdad que hoy en la escuela existen convicciones firmes, buenas prácticas de referencia que nos invitan también a mirar el futuro con cierta esperanza. Gracias.